Hola, bienvenidos a una nueva clase de salud pública. Hoy vamos a estar hablando sobre la salud de los adultos mayores. Estaremos analizando las tendencias demográficas mundiales, el papel de los determinantes sociales de la salud, el rol de la vida cotidiana y de los cuidados a largo plazo en esta población y un enfoque epidemiológico de morbimortalidad y de atención y servicios de salud. Resulta fundamental, tanto como ciudadanos comunes como en nuestro rol de profesionales de la salud, poder reconocer estereotipos negativos que traemos de nuestra cultura sobre el envejecimiento y poder cuestionarlos, sobre todo para poder diseñar o planificar políticas públicas que puedan contribuir al mayor bienestar de los adultos mayores. En los viejos modelos de seguridad social típicos de principios del siglo XX, que estaban basados más bien en un modelo rígido de etapas del curso de la vida, se presuponía que había un primer momento en el cual uno estudiaba y una vida adulta mayoritaria en la cual las personas se dedicaban a trabajar hasta prácticamente la edad de morir, con unos últimos pocos años de descanso o jubileo para, bueno, descansar de toda esa vida de trabajo. Este modelo fue quedando desactualizado con la prolongación de la expectativa de vida y mayor capacidad funcional de las personas. Este modelo de unos muy pocos años de no trabajar se ha prolongado y ahora surgen nuevos desafíos con lo que se conoce como la cuarta edad, que también cuestionan estos compartimentos estancos de que una persona no puede aprender cosas después de cierta edad, y eso está puesto en discusión. En algunos países desarrollados también hasta se pone en discusión cuál es el momento oportuno del trabajo, o si el trabajo tiene que ser a tiempo completo durante toda la vida, o si existen otros posibles arreglos sociales. El envejecimiento de la población es una realidad a nivel mundial. Nuestro país tiene en 2010 una proporción de adultos mayores de 65 años del 10%. El país con la población más envejecida es Japón, llegando a un 23% aproximadamente. Y volviendo a nuestro país, las diferencias entre los distintos territorios se hacen bastante evidentes. El distrito de la Argentina con la población más envejecida es la ciudad de Buenos Aires, con 16%, y menos de 4% en Tierra del Fuego. Para el año 2050 se proyecta que los países que figuran en las áreas más sombreadas, que incluyen Canadá, Europa, China, Irán y Chile, tengan una proporción del 30% o más de personas mayores de 60 años. Analizando datos de los censos de población en Argentina, vemos que en la época de finales de la Segunda Guerra Mundial, donde surge a nivel mundial, sobre todo en Europa, el estado de bienestar, y en Argentina la época del primer peronismo, que la expectativa de vida era de aproximadamente 61 años. Esto era lo que mencionábamos anteriormente cuando nos referíamos a los modelos rígidos del curso de vida, donde no había una planificación de una tercera edad muy prolongada. Desde esa época hasta el presente, la expectativa de vida promedio aumentó en más de 15 años. Es interesante también, más allá de la esperanza total de vida al nacer, abordar el concepto de esperanza de vida saludable. Esto es una vida libre de limitaciones permanentes, entendiendo como permanentes aquellas que duran más de un año. Y con estos datos del censo 2010, lo que se evidencia es que la diferencia entre los distintos territorios de Argentina no se da solamente en términos de esperanza de vida total, sino también de esperanza de vida saludable. En estos datos observamos solo la comparación entre Ciudad de Buenos Aires y Chaco, y vemos que hay una diferencia aproximada de 11 años de vida saludable entre un lugar y otro. Este es el modelo de determinantes sociales de la salud de Dahlgren y Whitehead, que es relevante para todas las edades de la población.
puede también analizarse y debe tenerse muy en cuenta a la hora de pensar la salud de los adultos mayores, ya que la salud no está influenciada solo por aspectos biológicos desde ya, sino que hay todo un conjunto de cuestiones socioeconómicas, culturales y de redes sociales y comunitarias que determinan fuertemente las condiciones de salud de las poblaciones. En términos de necesidades básicas insatisfechas, lo que podemos observar con estos datos del censo 2010 es que la proporción de mayores de 65 años tiene un nivel mucho menor de necesidades básicas insatisfechas que la población más joven, una comparación entre 4% en adultos mayores y 13,5% en la población menor. En vez de analizar pobreza en función de necesidades básicas insatisfechas, también se puede evaluar a través de los ingresos. Estos datos surgen de la encuesta permanente de hogares del INDEC y para los últimos datos disponibles del segundo semestre de 2019 también se observa que los adultos mayores tienen una proporción de pobres mucho menor a los otros grupos de edad. Tanto en la filmina anterior de necesidades básicas como en esta podemos suponer que puede estar operando también un sesgo de inclusión, ya que si las poblaciones más empobrecidas no llegan en tanta proporción a una edad longeva, el segmento de adultos mayores en realidad estaría sobre representando una población de mayor nivel socioeconómico. Ahora vamos a hablar un poco de un área de los adultos mayores que es muy relevante, la vida cotidiana y el funcionamiento. En realidad el concepto de capacidad funcional debe ser muy tenido en cuenta a la hora de evaluar la salud y el bienestar de los adultos mayores. Capacidad funcional entendida como todo aquello que permite a las personas ser y hacer lo que les parece importante. Y hay dos componentes clave para tener en cuenta en relación a la capacidad funcional de un adulto mayor, que son la capacidad intrínseca que tiene cada persona para funcionar y el entorno, tanto físico como la comunidad, la sociedad y los valores que nos rodean. Estos son resultados del estudio SAGE de la Organización Mundial de la Salud, que fue evaluado en países de bajos y medianos ingresos, que son los que figuran en el gráfico, y lo que se ilustra en este gráfico es que los quintiles de mayor riqueza mantienen capacidades intrínsecas por encima de los quintiles más pobres a lo largo de los años. Los tipos de actividades que realizan los adultos mayores se suelen clasificar en actividades básicas y actividades instrumentales, que son más complejas. Dentro de las actividades básicas se encuentran comer, bañarse, vestirse, levantarse y acostarse de la cama e ir al baño. Estos son resultados de la encuesta de calidad de vida en adultos mayores que se hizo en Argentina y analiza en mayores de 60 años en 2012 cuál es la proporción de dependencia básica. Y esta dependencia básica, o sea, para algunas de las actividades que requieren un apoyo, se observó que era obviamente mayor a medida que aumenta la edad y que está aproximadamente en una prevalencia del 20% para personas de 75 años y más. Esto variaba entre 13% para los varones y 25% para las mujeres en cuanto a dependencia básica. Desglosando esas actividades de la vida cotidiana y cuáles eran las que tenían una mayor proporción de dependencia, encontramos que subir y bajar escaleras en esta encuesta realizada en Argentina eran la actividad que más generaba dependencia. Esto debe ser tenido en cuenta también a la hora de planificar cuál es el entorno físico de las personas adultos mayores. Mantener una vida social activa y la conexión con lazos afectivos resulta muy relevante a esta edad. La encuesta mencionada en Argentina también relevó cuál era la frecuencia de la salida de la casa de los adultos mayores y en el indicador de muy de vez en cuando, o sea que rara vez salían de su casa, encontramos que los adultos mayores de 75 años alcanzaban un 13% en este indicador. En esta misma encuesta en Argentina sobre calidad de vida en adultos mayores se evidenció que la actividad más frecuente que realizaban los mayores de 60 años eran actividades físicas en un 54%, salir a caminar, trotar, nadar, hacer un deporte, baile u otra actividad.
En este estudio nacional que se realizó en Estados Unidos en 2007, se evidenció que la población de adultos mayores presentaba actividad sexual por arriba del 50% de los encuestados en la población entre 65 y 74 años, y que la población entre 75 y 85 años reportó actividad alrededor de más o menos un 25%. Vamos a hablar ahora de la calidad de vida, la multimorbilidad y mortalidad prematura en adultos mayores. En la encuesta de calidad de vida en adultos mayores en Argentina en 2012, cuando se les consultó a los mayores de 60 años por la autopercepción sobre su nivel de salud, la gran mayoría respondió entre buena y regular. Entre estos dos grupos se englobaba el 76% de todos los adultos mayores, un 6,7% refirió mala y solamente un 5% refirió una salud excelente. La Organización Mundial de la Salud, en su informe mundial sobre envejecimiento de 2015, refuerza la idea de que la mala salud, que es un denominador a veces común en algunas subpoblaciones de adultos mayores, está muy relacionada con las enfermedades crónicas que se desarrollan a lo largo de la vida, y en ese sentido plantean la posibilidad de prevenir o retrasar muchos de los efectos deleterios de estas enfermedades crónicas. Esta es una lista de los 10 principales problemas que generan morbilidad y discapacidad en el mundo en adultos mayores, entre las que encontramos hipoacusia, dolores lumbares y cervicales y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, además de muchos otros problemas de esta lista. Uno de los problemas relevantes en la salud de adultos mayores es la multimorbilidad, esto es la combinación de dos o más enfermedades crónicas. Este es un estudio realizado en países de Europa, y en este se observa que la prevalencia de más de una patología crónica combinada oscilaba más o menos entre un 10 y un 25% de la población. Las caídas son un problema muy frecuente en la población de adultos mayores. En la encuesta nacional de 2012 se evidenció que las mujeres mayores de 75 años habían tenido una prevalencia de caídas en los últimos 2 años que llegaba al 47% de las encuestadas. Los problemas relacionados con salud mental también son bastante prevalentes en adultos mayores, y en la encuesta nacional se observó que en relación al diagnóstico de depresión en mayores de 60 años, llegó a una prevalencia en personas de 75 años y más del 8% de los encuestados. Vemos que la prevalencia de consumo de tranquilizantes en adultos mayores de 60 años en Argentina en el último mes desde la encuesta fue muy elevada, llegando a niveles de entre 30 y 39% de los encuestados. Estos son datos obtenidos del anuario del Servicio Nacional de Rehabilitación, donde se clasifican las discapacidades de los adultos mayores según el tipo de discapacidad. Se evidencia que la mayor prevalencia de discapacidad claramente está a nivel de las motoras, con el 40% de todas las personas que tenían el certificado único de discapacidad. Los problemas auditivos y visuales también son muy prevalentes tanto en varones como en mujeres, en todas las edades dentro del grupo de adultos mayores. Este es el reporte estadístico de las principales causas de defunción. En todas las edades vemos la importancia de las enfermedades del corazón y también de las patologías neoplásicas, a la cual se agregan neumonía e influenza en el grupo de 85 años y más. Vamos a hablar ahora sobre los cuidados a largo plazo en adultos mayores. Si bien los adultos mayores en etapas avanzadas de la vida pueden depender de ciertos cuidados, la clave que sostiene la Organización Mundial de la Salud como fundamental es que puedan mantener la autonomía a la hora de tomar decisiones sobre su propia vida. Tenemos que considerar que en Argentina, según esta encuesta de adultos mayores, una proporción significativa de personas, sobre todo mujeres en las fases más avanzadas de la vida,
vivían en hogares unipersonales, es decir, vivían solos. Esto los ubica en una situación de vulnerabilidad en relación al tema de los cuidados. En la encuesta argentina que ya mencionamos, se evidenció también un elemento básico y absolutamente relevante en términos de políticas públicas para adultos mayores, que tiene que ver con el dato de las actividades básicas y la ayuda que los adultos mayores reciben, ya que en su enorme mayoría las personas que ayudan para las actividades básicas son familiares de la persona y en una proporción mucho menor algún amigo o vecino, algún empleado, un cuidador especializado u otros. Las personas que necesitan cuidados a largo plazo en general las reciben de dos fuentes posibles. Pueden ser fuentes informales, ya sean familiares, amigos o vecinos, y la caracterización de este personal según la Organización Mundial de la Salud los ubica en personas que en general se desempeñan en forma gratuita y que habitualmente, aunque no exclusivamente, tienen poca o nula capacitación en el cuidado de adultos mayores. Por otro lado, el sector más formal de cuidados a largo plazo tiene habitualmente, esto es en términos obviamente generales, mayor carga de capacitación, realización de cursos y en general es una actividad remunerada. Desde esa perspectiva, el Estado implementó un registro nacional de cuidadores domiciliarios que está reconocido por el Ministerio de Educación. Tanto los cuidadores formales como los informales habitualmente son mujeres y en el caso de los familiares se suele dar la situación de que sea trabajo no remunerado, lo cual habitualmente en esta distribución de tareas implica para el grupo de mujeres tener menores ingresos, menor desarrollo profesional o posibilidades de desarrollo profesional, ya que el insumo horario del cuidado de los adultos mayores puede ser muy importante y en definitiva una pérdida de la autonomía de la mujer. Este es un gráfico que muestra para países de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, o sea, países principalmente desarrollados del mundo, la importancia y la frecuencia de trabajadores formales, lo que hablábamos recién, para otorgar cuidados de larga duración para los adultos mayores. Vemos a la cabeza Noruega, Suecia y Holanda encabezando esta lista. El gasto público es una manera de evaluar la importancia que le da cada país a los distintos temas y acá resulta muy interesante ver que Holanda le dedicaba en 2011 más del 3%, lo mismo que Suecia, más del 3% del PBI, del Producto Bruto Interno Total del país, a cuidados de larga duración. Esto es una magnitud enorme en comparación con otros países de la organización mencionada y ni que hablar de otros países de bajos y de medianos ingresos. Resulta también bastante ilustrativo, si hablamos de cuidados de larga duración, ilustrar algunos de los resultados de una investigación llevada a cabo por la doctora Redondo y Gascón en 2010 sobre instituciones de larga estadía que se realizó en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. La mayoría de las instituciones tenía como valor de mediana aproximadamente un tamaño de 32 camas, con residentes de una edad mediana de 82 años. En general eran establecimientos privados con fines de lucro, en los cuales en general las autoras observaron que había poco o nulo involucramiento del adulto mayor. Esto cobra relevancia por el valor de la autonomía que habíamos mencionado anteriormente. También estas autoras e investigadoras descubrieron que las instituciones que tenían mayor capacidad tenían en general más registros complementarios de los médicos, o sea, otros profesionales que registraban sus actividades, había más actividades complementarias, había más escalas funcionales de evaluación, eran instituciones que en general cobraban cuotas más caras que el promedio, pero también a la vez se observaba mayor sujeción física por problemas de movilidad de los pacientes o de riesgo de caídas y había un mayor uso de sedación ante problemas de conducta. Todos estos hicieron una caracterización de estas instituciones geriátricas. Finalmente vamos a hablar un poco de los servicios de atención de la salud para los adultos mayores.
El concepto de acceso a los servicios de salud resulta un concepto fundamental para entender la atención de los adultos mayores. La Organización Mundial de la Salud identificó que en adultos mayores existían todas estas barreras que hacían que este grupo de población no pudiera acceder a servicios necesarios. La complejidad de la atención y la complejidad de la multimorbilidad, como dijimos, también es un tema vigente en la atención de los adultos mayores. La estrategia de la atención primaria de la salud plantea una atención coordinada donde se puedan justamente poner en línea todos los distintos problemas que tiene y todos los prestadores de salud de la persona para integrarlos en acciones que tengan un sentido común. Estos son solo países desarrollados y se observó que hubo varios de estos donde hubo frecuentemente problemas en la coordinación de la atención de adultos mayores. Si bien las visitas domiciliarias resultan uno de los pilares fundamentales en lo que es la atención de adultos mayores, se evaluó en términos críticos si las visitas domiciliarias con fines preventivos lograban algún impacto beneficioso positivo en salud, y la verdad es que los resultados de un metaanálisis publicado recientemente indicaron que si bien podían llegar a ser efectivas las visitas domiciliarias preventivas, en términos objetivos de mortalidad o internaciones, caídas, calidad de vida, funcionamiento físico, los beneficios encontrados fueron escasos o nulos. Hubo algunos problemas metodológicos que pueden limitar un poco las conclusiones de este metaanálisis. Otro problema identificado por la Organización Mundial de la Salud es en relación a la formación propia de los recursos humanos en salud y de los equipos de salud. Las currículas en general están más adaptadas al siglo XX con un enfoque biomédico, compartimentado, donde se enseña sobre todo patología aguda. Muchas universidades y facultades no tienen materias de geriatría o gerontología. Las patologías se enseñan cada una por separado, pero no se enseña cuáles son los efectos y los abordajes de la multimorbilidad, y también se sigue observando un nivel importante de discriminación por motivos de edad. Este tema de la estigmatización de los adultos mayores que mencionamos al principio de la presentación. Si hablamos de servicios y de atención de salud en Argentina, no podemos dejar de mencionar la institución más conocida frecuentemente como PAMI, que es una institución creada a principios de la década del 70 que brinda cobertura al 10% de la población del país, que incluye a los jubilados y pensionados, veteranos de guerra mayores de 70 años, pero también a sus familiares a cargo, lo cual hace que más o menos el 23% del total de afiliados al PAMI no sean adultos mayores, sino personas menores de 65 años. El PAMI es la principal caja de seguro social y está financiada en 2018 con algo más del 1% de todo el PBI nacional. Como modo de conclusión y a modo de propuesta también, presentamos el marco de salud pública para el envejecimiento saludable planteado por la Organización Mundial de la Salud, que apunta a mantener la capacidad funcional de las personas y a evitar el deterioro temprano de su capacidad intrínseca, actuando a nivel de varios ejes como son los servicios de salud accesibles, los cuidados a largo plazo que puedan mantener la dignidad de las personas y que mejoren su capacidad, y a la vez promover entornos saludables que eliminen los obstáculos para los adultos mayores.